a estos empleadores en el Tolima. ¿Alguien escuchó eso? Ahí hay una historia que contarles, una anécdota sobre ese caso. ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, profe, yo me acuerdo. Incluso los mismos trabajadores intervenían como para separar pues como a la persona, al trabajador que estaban violentando y el mismo dueño, no sé si era el dueño o el gerente de la empresa, y era como unas bodegas, si no estoy mal. Uh-huh. Creo que sí, ese era el caso. Eso fue en Ibagué. Eh, Fue un video que se viralizó y cuando uno miraba el video uno decía, ¡joder madre! ¿Y dónde están los derechos de estos trabajadores? Ellos son bueno, son como una empresa familiar. eh, en todo caso, siempre se denominó la empresa como una empresa familiar de los Charry, si, si, si mal no estoy. Y pues, no sé, eso tuvo pronunciamiento de Bruce McMaster, del presidente Petro, de la ministra, de todo el mundo, diciendo, esto no puede pasar en este país. Esto es inaudito, porque además el video era muy violento. Es más, no sé, María, si tú lo tienes por ahí, mándalo si lo encuentras. Hay varias versiones incluso. La mandas por favor al grupo para que el grupo lo pueda ver, porque les quiero contar algo con esa historia. Julián, ¿te ibas a decir algo? ¿O fue parecer mío? Julián, ¿no? Listo. Eh, ¿Qué pasa en ese caso, María? Y compañeras y compañeros. Pues todo el mundo se envalentona, que porque eso como puede pasar en una empresa, pero pasa todo el tiempo. Y dice la ministra de Trabajo, yo voy a abrir investigaciones, sendas investigaciones en Ibagué contra esta empresa, los Charry. Y cuando llegan a la hijo de madre empresa, se dan cuenta que los trabajadores que hicieron parte del video, que todo esto que era como tan violento, tan, bueno, inconcebible, dejémoslo así para no profundizar en calificaciones, que estos trabajadores eran de contratos de prestación de servicios. Y ustedes como abogados de noveno, décimo semestre, ya casi abogados, ¿qué pensarían de eso? Entonces llega el Ministerio de Trabajo y dice, bueno, vengo aquí a investigar esto porque es que el video se volvió viral, aquí hubo violencia, acoso, discriminación, trato indigno a los trabajadores. Y llega e identifican que todos tienen contrato de prestación de servicios. Los que estaban ahí, los que estaban siendo maltratados, los que hicieron el video incluso, tenían contrato de prestación de servicios. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué harían ustedes si fueran la ministra Gloria Ramírez? La que dijo que iban a hacer una investigación, ¿qué más? ¿En qué argumentarían ese caso? ¿Cómo lo ven? O sea, abogados, con lo que tengan, no necesitan ser especialistas en violencia de acoso, con lo que saben del derecho. No, no sé si de pronto tendría que empezar también, aparte del acoso que se haya presentado, pues están vulnerando todos los derechos de los trabajadores y los están sometiendo, o sea, sería un contrato de realidad, o sea, aparte de todo se les habrían vulnerado mucho sus derechos, no solamente en el acoso, no sé si por ese lado va. Bien, Valentina. Uno, lo que identifica, como dice Valentina de entrada, uno dice, pues aquí sí hay algo, o sea, indistintamente de lo que sea aquí, algo hay, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Quién más dice algo? ¿Qué harían ustedes como inspectores del trabajo, como ministra? ¿Cómo investigarían ese caso, sabiendo que son contratistas? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se arriesgó? Estoy sumando participación, ahí les estoy salvando la patria, porque si no, entonces solamente Marisol y Santi tendrían. Santi, Pues, profe, sí. primero en ese caso diría que el ministro, el funcionario que quiera estudiar eso, primero obviamente entrevistar a todos los trabajadores, tanto trabajadores como empleadores, para como contrastar los comentarios o cómo está la situación dentro de la empresa. Y claro, ir explorando poco a poco todos los aspectos, pues no solo los aspectos de consideren los empleados como acoso, sino también situaciones
diarias de la relación laboral, es decir, cuestiones con los contratos, cuestiones con los salarios, los horarios, etcétera, etcétera. Pues creo que sería empezar por ahí y para seguir la línea de la otra compañera Y si son de que, contratistas, ¿cómo hago para mirar eso, Cami? de un Porque momento tiempo. finalmente todo quedó en que es que no, es que ellos son contratistas. La subordinación, profe, no. Claro, pero entonces Ellos eso son sería... Dale, Omar, dale, que te estoy quitando la palabra. sino que si ellos son empleados y si todos son contratistas, pues ya está incumpliendo de una la norma, ¿cierto? Que todos sus empleados sean contratistas, o al menos pues estos que se vieron involucrados. Pero en sí, el trato que les estaba dando o la violencia que les estaba generando sobre estos empleados, lo que vimos en el video, pues era algo demasiadamente grave. Y los insultó y los amenazó y todo lo que hicieron, que hasta les iba a pegar. Pero entonces ya uno como la entidad reguladora, como la ministra, pues tiene que entrar a mirar cómo está contratando a sus empleados y si lo está haciendo de manera adecuada. Omar Profe, dice, es que creo que sí. todo va como por la misma línea, perdón, que te interrumpí. Es como, o sea, el otro compañero dijo, tenemos que analizar el tipo de contratos, los horarios y todo, por medio de ese tipo de cosas, Mati, por favor, por medio de ese tipo de cosas, tenemos que determinar cuál era la realidad. O sea, en el derecho laboral prima la realidad, ¿cierto? Sobre las cosas. El contrato puede decir que eran prestadores de servicio, pero en la realidad, entonces llegamos al consenso en que todos dicen, no, nosotros entrábamos a tal hora, salíamos a tal hora, teníamos que hacer todo lo que él decía todo el día. Eso ya da una muestra de que realmente sí era un contrato laboral. Entonces había que hacer la investigación también en torno a ese en particular y establecer claramente qué era realmente lo que pasaba en esa oficina o en ese lugar de trabajo. O sea, ustedes se irían por la línea, o sea, una opción sería investigar que hay contrato de realidad por la forma como los subordinaban y los trataban. A mí me parece una muy buena idea. Pero el Ministerio de Trabajo podría declarar esa relación laboral de lo que hemos visto en esta clase de trabajo decente. El Ministerio de Trabajo tendría la facultad de declarar esa relación laboral. ¿Quién puede declarar una relación laboral en Colombia? Un juez. Un juez, no el Ministerio de Trabajo. Pero sí puede hacer algo que Valentina, Omar y creo que Camilo también esbozaban un poco, y es advertir una relación laboral. No olviden eso. El Ministerio de Trabajo no puede declarar una relación laboral, solamente los jueces lo pueden hacer a través de todo un proceso que ustedes como abogados adelantarían de contrato de realidad, pero se puede advertir una relación laboral a partir de varios de los elementos que ustedes han dicho. Pues es que yo veo en ese video que es subordinación y vamos a ver si hay prestación personal y vamos a ver que seguridad, con seguridad y remuneración, y yo estoy viendo un trato que daría a entender que hay una relación laboral. Pero miren, ustedes serían muy buenos inspectores. Eso no se le ocurrió a la ministra ni al director territorial del Tolima, que conocieron este caso. ¿Por qué les traigo este caso? Porque este caso realmente es la cereza del pastel de lo que impide que en Colombia realmente podamos proteger a los lugares del trabajo, al mundo del trabajo, de la violencia y del acoso. O sea, tenemos un montón de impunidad en el mundo del trabajo. Ustedes que ahora van a ser próximamente trabajadores que ya trabajan, se darán cuenta que esa situación es muy aberrante, digamos. La imposibilidad de defenderse. Tranquilos, que por acá llegó un compañero que tiene voz de cura, entonces la imposibilidad de defenderse de cualquier caso de violencia, discriminación, acoso, xenofobia, maltrato en el mundo del trabajo. Y entonces ahí ustedes me tienen que responder como futuros abogados que van a hacer, y entonces van a decir, ah, pero ahí está la ley 1010 del 2006. Y yo les voy a decir, pues con esa ley 1010 del 2006, el Ministerio del Trabajo no hizo nada, y no hizo nada con ese caso porque justo dijo es que la ley 1010 del 2006 se le aplica a trabajadores con contrato laboral, porque la ley 1010 en su campo de aplicación pone eso. Dice que
Todo lo que tiene que ver con comités de convivencia, si quieren, bájense la ley 1010, o también se las mando al WhatsApp porque ustedes poco miraron sobre este tema antes de la clase. Aplica para trabajadores con contrato laboral. Entonces, Valentina, Camilo, Omar, Santiago, Marisol. ¿Qué pasó en este caso? Pues que el ministerio fue, se puso la chaqueta, se puso la 10, llegó y dijo, ustedes son contratistas. Oh, no, qué pena, no voy a investigar este caso de violencia de acoso porque ustedes no son trabajadores. Eso pasó en la realidad. Luego entra el viceministro Edwin Palma y dice, pues yo sí veo que no, puede que no aplique la ley 1010 sobre acoso laboral, ¿cierto? Porque no son trabajadores, pero aquí hay un montón de normas que podemos aplicar para proteger a los trabajadores en su dignidad, incluso que vienen de la Corte, incluso que vienen de la Constitución Política y poder proteger a estos trabajadores. Finalmente eso fue como una pelea que ustedes pudieron haber visto en algunos medios de comunicación, en donde por un lado se decía que no se podía hacer nada, ¿cierto? La inercia del Ministerio de Trabajo diciendo yo no puedo hacer nada en este caso porque es que son contratistas y la ley 1010, que es lo único que tenemos en materia de acoso y violencia en el mundo del trabajo, pues no aplica para contratistas. Y por el otro lado, otro funcionario del Ministerio de Trabajo diciendo como que no, algo tenemos que hacer, ¿sí? Y las opciones iban por la vía, Valentina y Camilo y Omar, por la vía de invocar otras normas de orden constitucional y decisiones de las Cortes, en donde incluso antes de la ley 1010 del 2006, pues se protege la dignidad del trabajador y se protege al trabajador de todo este tipo de situaciones de maltrato al interior del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué empezamos con esa premisa? Porque el convenio 190, que se radicó en el Congreso de la República, que ya está radicado, que ya tuvo primer debate, que va a ser futura ley de la República. Recuerden que los convenios se ratifican, tienen que convertirse en ley para que entren a regir, o sea, me explico. Convenio 190, Colombia debe ratificarlo y ya empezó el trámite en este Congreso. Omar dice ley 217 del 2024, el proyecto de ley, más que ley, porque el convenio 190 aún no está ratificado. Siguen en el Congreso de la República. Son proyectos de ley que se tramitan muy fácil, por lo que yo considero, exacto, proyecto de ley. Sí, porque cuando dices que es ley, ya entonces como si estuviera Omar promulgado, sancionado y tuviese vigencia, ¿cierto? Ese proyecto de ley, cuando ya entra en vigor, la ley que ratifica el convenio 190, va a haber una brecha gigante entre el convenio 190 y la ley 1010 de acoso laboral. Y yo necesito que ustedes tengan eso claro, porque lo que se nos viene en el país es una normatividad que esté acorde con el convenio 190. Vamos a devolvernos a las primeras clases de este curso de trabajo decente. Dijimos que los convenios que ratifica el país tienen que ser acordes en la legislación y en la práctica, ¿se acuerdan de eso? Y para que el convenio 190 esté acorde a la legislación colombiana, hay que derogar la ley 1010. O sea, no podemos seguir diciendo en el país que entonces protegemos la violencia del acoso siempre y cuando tengas un contrato de trabajo. No, porque el mayor número de relaciones que hoy se tejen entre trabajadores y empleadores son contratistas, OPS, contratos sindicales, cooperativas de trabajo asociado, figuras de colaboradores, un montón de figuras que vimos a lo largo del curso que dijimos, pues madre, no son trabajadores, subordinados con contrato de trabajo, por lo menos no en el papel. Y eso dificulta entonces que haya protección a estos derechos, porque entonces aparece un Ministerio de Trabajo, como el Divagué, o una ministra de Trabajo, la que esté de turno, diciendo, pues yo sí quiero investigar la violencia y el acoso, pero es que con un contrato laboral no puedo. Con un contrato de prestación de servicios no puedo. Y eso es errado. Ahí les acabo de mandar la columna que en algún momento hicimos en la silla vacía, que nos indignamos con este caso, pero sirve de telón de fondo
para este caso, para este objeto de estudio que es el convenio 190. Convenio 190 es lo mejor que nos ha pasado en el país. Es un convenio de avanzada, es un convenio progresista, es un convenio que tiene unos elementos muy importantes a tener en cuenta, que entiende que el mundo del trabajo es más que el lugar de trabajo. El mundo del trabajo, y por eso incluso el convenio hace un esfuerzo en llamarlo mundo del trabajo, porque entiende que el trabajo puede ser al interior de esas paredes en las que estoy hoy, pero puede ser también en la calle, pero puede ser en una fiesta, pero puede ser en el transporte, si lo da el empleador, pero puede ser en una capacitación, cualquier lugar. Del convenio camino al trabajo, siempre y cuando lo garantice el empleador. Pero hay algo muy bacano y es que este convenio 190 aplica a los trabajadores que están en el espacio público y en el privado, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿cómo así que en el público? Yo sí, entonces los trabajadores informales o de la economía popular que estén en la calle pueden decir, yo quiero que se me aplique el convenio 190 y ver qué del convenio 190 quieren que se les aplique. Ejemplo, trabajar en un espacio libre de violencia. Y ustedes ahí ya empiezan como que el cerebro como que empieza a estirarse un poquitico más y como que, ¿cómo así? Pero si el mundo del trabajo es solamente el que existe en cuatro paredes, pues no. Les pongo un ejemplo. Las tinteras del Parque de Río que están organizadas, azotintos, 500 mujeres. Estas mujeres pueden pedir la aplicación del convenio 190 una vez esté ratificado. Claro que sí. Ustedes me preguntan, yo les digo, ellas van a pedir que el Parque de Río sea un espacio libre de violencias, que se erradiquen las violencias y el acoso, que para ellas el mundo del trabajo es ese Parque de Río. ¿Y quién tendrá que movilizar acciones, agenciar acciones en torno a eso? La Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín tendrá que garantizar que el Parque de Río sea un espacio seguro para las tinteras y sus hijos, sus familiares, o las personas que estén a su cuidado, que estén alrededor de ellos mientras están en la venta del tinto, ¿sí? Porque este convenio entonces dice, yo le aplico a todo. Y lo hace por una razón, y es que entiende la violencia como un problema estructural. O sea, no entiende la violencia por compartimentos. No entiende que la violencia es una en el trabajo, la violencia es otra en lo doméstico, la violencia es otra en el transporte público, la violencia es otra en los medios de comunicación, la violencia es otra en... No lo entiende por compartimentos. Entiende que la violencia es estructural, que es un problema de la sociedad y que en ese mismo orden de ideas tiene que ser tratado, atendido de manera estructural, ¿sí? Uno de los temas más problemáticos cuando estaban en el proceso de ratificación de este convenio 190, en esta idea de que la violencia es estructural, es que el convenio dice que la violencia doméstica que conocemos, o violencia al interior de la familia que otros le llaman, llamémosle violencia doméstica, sí es un problema del mundo del trabajo. Y entonces, claro, ahí saltaron todos los empleadores del mundo, y digo del mundo porque estaban en el escenario de OIT, a decir, pues, ¿cómo nosotros los empleadores nos vamos a hacer responsables de las violencias domésticas? Es absurdo. Pues no es absurdo cuando tú tienes como premisa que la violencia es estructural y es un problema en la sociedad que no se desliga el uno del otro, ¿sí? Y entonces una de las mayores dificultades que resaltaron los empleadores es, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Pues eso tiene múltiples formas. Ejemplo, si tú tienes una trabajadora que está y que tú te enteras o que ella pone en conocimiento que está viviendo violencia doméstica, ¿tú cómo puedes pretender que esa trabajadora llegue al trabajo y posiblemente no tenga problemas también con otros trabajadores, o sea, una trabajadora que no le rinda? Claro que hay conexiones y conexiones que el mundo del trabajo tendría que atender. ¿Qué debe hacer un empleador en esos casos? Y más si hay organización sindical y demás. Poner todos los canales de denuncia a esa trabajadora a disposición, darle todo el tiempo que necesite, si necesita horarios flexibles para poder ir a poner las denuncias, si necesita atención psicosocial por parte de la empresa o del lugar donde trabaje, también por el principio de corresponsabilidad del cuidado del que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, los empleadores y las organizaciones sindicales en el mundo del trabajo sí pueden hacer mucho por esas trabajadoras o esos trabajadores que están viviendo violencia doméstica y
que pueden activar toda una ruta de protección a esos trabajadores y trabajadoras de manera tal que puedan superar esos escenarios de violencia. Entonces, ese solo detalle de que los empleadores y organizaciones sindicales sean un pilar, sean un apoyo, sean todo el soporte para la denuncia, la atención psicosocial de esa persona, la posibilidad de tener horarios flexibles para poner las denuncias, todo esa, si se quiere decir, ese soporte que puede dar el mundo del trabajo a un trabajador o una trabajadora que está sufriendo violencia doméstica es muy importante. Lo trae el convenio 190, a los empleadores no les gusta, la ley 1010, por supuesto, no trae nada de eso, pero además la ley, el convenio 190 trae algo también muy bacano, o sea, eso de encontrar ese vínculo entre las violencias domésticas y el mundo del trabajo y esa corresponsabilidad, que esa ayuda es un hit. Pero adicional a eso, el hecho de que el convenio 190 aplica a cualquier vínculo laboral de prestación de servicios, practicantes, aprendices, voluntarios, cualquier vínculo que a ustedes se les ocurra o que exista o que les dé por crear a estos empresarios, aplica el convenio 190. Entonces no es como que, ay, sí, pero si fuera trabajadora, no. Si es la aprendiz del SENA la que está pasando por eso, aplica el convenio 190 y su vínculo entre la violencia doméstica y el mundo del trabajo. Si es el voluntario, si es el contratista, no importa. Entonces, ese segundo elemento es muy importante a resaltar del convenio 190. Ya he dado 3 elementos importantes a resaltar del convenio 190. ¿Quién me los quiere repasar un poco para yo saber si estoy sola en esta clase o estoy con alguien que me está escuchando? Tres elementos importantes que acabo de resaltar del convenio 190. Los Profe, escucho. pues uno sería el que, pues a diferencia de la ley 1010, aplica para todo tipo de trabajadores, no solamente los que tienen contrato a término indefinido, pues. Fijo, indefinido, lo que sea, prestación de servicios, cualquier tipo de vínculo. ¿Qué otro elemento a resaltar del convenio 190 que acabo de enunciar? ¿Quién dijo yo? Profe, que se hace de ámbito público y privado y que también en los lugares en los cuales se aplica, que es en el lugar donde descansa el trabajador, donde come, el desplazamiento. Muy bien. Sí, incluso si son, no, es que ese es un proveedor que viene cada 15 días, y cada 15 días que viene y acosa a la recepcionista. Es que es un tercero, no importa, también, ¿sí? Porque no importa si es jefe, si es un compañero, si es un proveedor, si es un tercero, si pasó en una fiesta y era el mesero de la fiesta, aplica el convenio 190, que está en trámite en este momento en el Congreso de la República y que esperamos sea ley finalmente. En cambio, la ley 1010, no, la ley 1010 solo para contratos de trabajo, al interior del trabajo, no encuentra, pero la más importante, la última que resalté, ¿cuál fue? Que yo dije que era un hit. Que dije que los empleadores en OIT se ven opuestos. Pues esa idea no quedó tan clara. Profe, lo de la violencia doméstica. Así es. Eso. Bueno, está bien. Eso es un hit. O sea, ese es realmente un salto. Un salto en cómo hemos entendido las violencias y cómo hemos legislado para las violencias y el acoso. Porque eso sí es entender el mundo del trabajo, entendiéndose y tratando de ser una salida, un salvavidas para la violencia doméstica, es algo muy importante. Si eso existiera en Colombia, hoy no existe, que estamos haciendo que se ratifique esto y que saquemos una ley que derogue la ley 1010 y que cierre la brecha. Cerrar la brecha es juntar, o sea, que el convenio sea igual a la normatividad interna. No hubiesen pasado cosas como las que pasan más común de lo que uno cree. Yo no sé si ustedes recuerdan, no sé si fue el Día de la Madre, no pasado, sino antepasado, en Bogotá, una trabajadora de un centro comercial fue asesinada, víctima de feminicidio por su pareja. Acá en Bogotá. Bueno, entre Bogotá y otro municipio aledaño, que no me acuerdo cuál es. Y entonces uno dice, ay, sí, un feminicidio, el Día de la Madre, ¿no? ¿Cierto?
súper fuerte, o sea, súper fuerte para todos los que están en el centro comercial celebrando el Día de la Madre, súper fuerte para esa familia, súper fuerte para la sociedad, un feminicidio en una fecha tan importante, eh, a manos de su pareja, como suele pasar. Y entonces uno va y mira el caso de fondo, y entonces dicen, pero no, pero ¿cómo pasó si ella tenía medidas de protección? O sea, el man no se le podía, el tipo, la pareja de ella no se le podía acercar a no sé cuántos metros. ¿Cómo pasó eso? Entonces, muchos decían, no, porque las medidas de protección estaban eran en la casa, en el municipio donde ella vivía, que creo que era Soacha, o Osa, no recuerdo, pero uno de los municipios. Y ahí era donde estaban las medidas de protección para que no se acercara a la casa. Pero cuando ella se desplazaba de ese municipio a Bogotá, que era donde trabajaba, el trabajo no tenía medidas de protección. Y entonces, como lo que pasó, pasó en Bogotá, entonces decían, pero ¿cómo? ¿Y cómo hizo el tipo para acercarse si tenía las medidas? Entonces empiezan a echarse la culpa entre unos y otros, ¿sí? Entonces, Bogotá decía una cosa y Soacha, no me acuerdo cuál era, decía la otra. Eh, y decían, pero ¿cómo hacen para, claro, porque entienden esto por compartimentos, ¿cierto? Entonces dicen que si la persona está protegida en su casa, en su domicilio, porque es violencia doméstica, porque ya el tipo había intentado antes alguna acción tendiente a un feminicidio que finalmente se consumó, eh, pero no pasaba en el trabajo, ¿cierto? Y cuando pasó en el trabajo, nadie cercano en su trabajo, sus compañeras de trabajo, el supervisor, la gente que había ahí, nadie le dijo, venga, fulanita, no salga, no se reúne con él, ni en un pasillo siquiera del centro comercial. Venga, quédese acá, llamemos a la policía, pongamos las medidas de restricción si quiere acá en el lugar de trabajo y la protegemos, ¿cierto? No, sino que ella se asustó, dijo, de pronto puedo perder el trabajo porque esta va a venir aquí a hacerme escándalo, salió, todos sus compañeros vieron, se dieron cuenta, nadie se opuso. Cuando ella sale, finalmente empieza el tipo a dispararle y ella corre y corre y realmente ella se muere. Ella es asesinada también por la negligencia de todo el mundo en el centro comercial, de la vigilancia, de todos, porque ella corrió mucho por todo el centro comercial hasta que finalmente llegó a un punto donde el man la acribilló, ¿sí? Ya no tenía lugar para dónde más correr. Entonces, cuando uno ve estos casos que son lo más extremo de feminicidio, que pasa en el trabajo, porque pasó en el trabajo, en una conexión con violencia doméstica, uno dice, mi madre, el convenio 190 la tiene clara. O sea, el convenio 190 sí entiende que las violencias no pueden ser leídas por pedacitos, ¿sí? Sino que hay que tener esta lectura mucho más global a la hora de proteger, apoyar, erradicar, prevenir estas violencias. Y que el mundo del trabajo es uno de los llamados, no el único, pero sí un importante llamado a esta tarea. ¿Listo? Quedar hasta ahí por lo menos tres elementos fundamentales del convenio 190 y de la ley 1010 del 2006, que es la ley que finalmente, desde mi punto de vista, además es una ley muy regresiva, es una ley que no tiene enfoque de género, la ley 1010. Es una ley que revictimiza a las víctimas. Ya les digo por qué. Y es una ley que aplica solamente para el mundo del trabajo, supuestamente. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿qué pasó con el caso de esta empresa, de estos empresarios en Ibagué? Nada, finalmente, pues se supone que deberían seguir investigaciones, habría que ver cómo van las investigaciones en el ministerio, si fue que finalmente sí lograron seguir su curso, a pesar de que dijeron que ahí no había nada, pero les aseguro que con los pocos dientes que tiene hoy el Ministerio de Trabajo, que siempre ha tenido para estos casos de violencia y acoso, pues no pasa nada, ¿cierto? Y la gente prefiere a veces en esos contextos renunciar y dejar atrás como si nada en la impunidad de las cosas que oponerse, que denunciar, porque finalmente tampoco hay una protección real a sus trabajadores que asumen una causa de denuncia por estos casos. La ley 1010 trae un fuero y es que si tú denuncias, pues no te pueden despedir. Eh, Antes era 6 meses. No, sí, no te pueden despedir, lo que cambió fue la caducidad de las acciones. ¿Qué pasó? La caducidad antes era de 6 meses, ahora es de 3 años.
porque antes también era como que si usted no denuncia ya, entonces le caducan 6 meses, no, por lo menos ya ampliaron la caducidad a 3 años, porque además está aprobado que las personas que sufren violencia de acoso, y esto incluye el mundo del trabajo, pero también otros escenarios, no denuncian fácilmente. Santiago. Profe, sino que digamos que me deja con muchas interrogantes. En cuanto a este convenio, pues a lo largo establece pues que se debe prevenir, de que se deben implementar ciertos mecanismos. Y por ejemplo, en la ley 1010, cuando un trabajador sufre acoso y pues digamos que termina la relación de trabajo, se termina unilateralmente, le aplicaría ya sea pues la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo, pero no me queda muy claro como qué indemnización tiene el convenio. No, el convenio no tiene ninguna indemnización. Recuerden que los convenios anti son convenios muy marcos y tratan de ser muy genéricos de manera tal que apliquen para todos los países. Es nuestra tarea, los que hacemos incidencia, proponer un proyecto de ley que materialice el convenio 190, que reemplace la ley 1010, ese sería mi sueño, que reemplace la ley 1010 y que incluya, por ejemplo, este tema que tú dices, ¿sí? Pero cada tema debe ir pues como atado a un tema del convenio 190. Entonces el convenio 190 en alguna parte dice como el derecho a reparación, entonces por ahí uno podría decir, materializando el artículo tal que habla de reparación del convenio 190, proponemos que la indemnización en estos casos sea de tanto, ¿cierto? O de acuerdo a tales parámetros, pero ya tendría que ser en lo que yo llamo la ley que cierra la brecha entre el convenio 190 y la legislación colombiana, ¿sí me voy a entender? O sea, el convenio 190 lo que nos va a dar es ese marco para poder legislar en pro de los temas de violencia de acoso. Perfecto. ¿Listo? Bueno, les decía que la ley 1010 es una ley sin enfoque de género. Nunca ustedes van a encontrar en esa ley que habla de diversidades, por ejemplo, sexogenéricas. No habla de nada de eso. Y trae algo grave que casi nadie identifica, pero que me parece muy grave. Y es que, como la ley 1010 es la que crea los comités de convivencia laboral, entonces los casos de violencia y acoso se pueden llevar al comité de convivencia laboral. Y tú miras la ley 1010, Santi, y a lo largo de la ley 1010 tú ves, ¿cierto?, cómo siempre se espera la conciliación de estos casos de violencia, acoso, maltrato, en la tipología que pueda estar, en ese comité de convivencia. Entonces muchos de ustedes me dirían, claro, profe, pues es la ideal, que concilien, el diálogo. Pero resulta que la CEDAW ha dicho que la conciliación es una vía para revictimizar estos casos, que en lo posible no debe permitirse la conciliación. La 1258, que es una ley mucho más, 57 o 58, la que es de violencia, de esas violencias secas de las mujeres. ¿La conocen? Es la 1257 del 2008. Siempre le cambio el último número por el año. La ley 1257 del 2008, por Dios, la tengo ahí en la presentación, muy bonita yo. Esa ley 1257 del 2008 es una ley mucho más completa. Incluso mi llamado a ustedes, futuros abogados, es que, o sea, tengan el reto, o sea, opónganse un poco, creen derecho, sean más visionarios y no simplemente apliquen la ley. Esa ley 1257 del 2008 es mucho más garantista para los casos de violencia y acoso que la misma ley 1010 del 2010. Yo, por ejemplo, ¿cómo fallaría o cómo trataría de resolver un caso al interior de la empresa o al interior del lugar de trabajo o ante los jueces? No me remitiría tanto a la ley 1010 del 2006, sino que justificaría mi caso como un caso de violencia y acoso típico de la ley 1257 del 2008, posiblemente encuadre en el Código Penal el artículo 210A y posiblemente pueda traer algunas disposiciones que me den más claridad y horizonte o linterna que llamamos del convenio 190, aunque no esté ratificado, y algunas sentencias de la Corte que hablen sobre la dignidad de trato del trabajador en el mundo del trabajo, que las hay, pero muy viejas.
O sea, antes del 2006, la Corte se ha pronunciado en innumerables casos para proteger a sus trabajadores, pero lo hace con el fundamento de la dignidad. Entonces dice proteger a los trabajadores en su dignidad, ¿sí? Y hay un desarrollo jurisprudencial interesante para proteger a los trabajadores en el mundo del trabajo, valga la redundancia, en su dignidad. Y con el principio, con el derecho de dignidad, protegen casos de violencia y acoso. Porque si ustedes se van por la ley 1010, pues fácilmente van a encontrar la pared de, es un contratista, es un trabajador de cooperativa de trabajo asociado, es un colaborador de Rappi, es una informal, es una de la economía popular. En cambio, si ustedes hacen una justificación ampliada con este paquete de normas constitucionales, jurisprudenciales, legales, más allá de la ley 1010, la CEDAW, por ejemplo, pues van a tener un nivel de protección más asegurado que si se van por la ley 1010 y les toca a un juez o un inspector bien leguleyo que solamente mira la ley, ¿sí? Pero no mira el marco en el cual estamos, en el marco constitucional. Entonces, pero les estaba diciendo que lo de la conciliación. Entonces, todos los casos de violencia y acoso en la ley 1010 se pueden conciliar. Para la CEDAW dice, eso no se puede conciliar. Y no se puede conciliar porque normalmente estas relaciones, digamos, la violencia es pues, todo lo que tiene que ver con la violencia tiene que ver con las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder inequitativas, si quieren decir, o en donde uno tiene más poder que el otro, si tú lo llevas a una conciliación, pues posiblemente esa persona va a conciliar. Y no, lo que se recomienda en los estándares internacionales no es la conciliación, sino la investigación como tal del caso, y si la persona pues no es culpable, pues no es culpable, pero si es culpable, pues la empresa, o si estamos en el marco del Estado, porque es un empleado público, tendrá que tomar todas las medidas para erradicar ese nicho de violencia y tomar todas las acciones de prevención y erradicación de violencias en ese lugar de trabajo, ¿sí? Y yo creo que tiene mucho sentido, porque un caso de violencia es un caso de violencia, digamos, ya tiene unas secuelas, ya hay unas causas suficientes para reparar esa persona y los suficientes argumentos para iniciar acciones de prevención en el lugar de trabajo, sí, no los hay, ¿sí? Santi. Profe, digamos, pues tú conoces de casos que uno a primera vista piensen que son acoso, pero que no lo sean. Sí. Pues, ¿me podrías dar un ejemplo? No, pasa. Este argumento siempre lo tienen, siempre salen siempre que uno habla de violencia de acoso, siempre sale el comentario que acaba de decir Santiago. Entonces, pero lo voy a poner más fuerte. Algunos sindicalistas nos dicen a nosotros como, de hecho, hace poco me invitaron a Sindecena, estaba el auditorio así con 500 sindicalistas del SENA, y casi me linchan, justo en esta parte, porque me decían, es que hay muchas injusticias donde a los compañeros son señalados de alguna conducta de violencia y acoso, y mentiras que son las compañeras que quieren hacerle daño a los compañeros, a su familia, a sus esposas, y realmente son unas mentirosas y realmente, ¿cómo hacemos nosotros para protegernos de eso? Porque, Sandra, tú dices que todo el escenario para proteger las víctimas de violencia y acoso, que mayoritariamente son mujeres, pero no solamente son mujeres, ¿cierto? También hay hombres y también hay otras diversidades sexogenéricas, pero pues obviamente por lo que ha significado las desigualdades de género en nuestro país, pues hay que reconocer que las mujeres son mayoritariamente afectadas en el mundo del trabajo. Y es cierto que pueden existir esos casos en donde una mujer o un grupo de mujeres se inventen, digamos, entre comillas, un caso, ¿cierto?, de violencia y acoso. Y cómo mitigar esos impactos negativos al compañero inocente, ¿cierto?, que nada tiene que ver. Siempre podrá pasar, siempre habrán excepciones. Yo pienso que son excepciones y tengo un argumento del por qué eso es una excepción a la regla, Santiago. Vamos, excepción el hecho de que una mujer ponga un caso de un compañero y el compañero realmente no haya hecho lo que ella dice. Y digo que son excepciones porque resulta que lo que ha mostrado
los que se dedican a estudiar estos casos a fondo, el tema de violencia y acoso, y el efecto que tiene eso en la cabecita de las personas, es que es muy difícil que las personas denuncien los casos de violencia y acoso. Vamos, una persona que sufre violencia y acoso realmente y que tiene afectaciones por esa violencia y ese acoso, no denuncia fácilmente. Vamos, es tan pesado denunciar, cae encima una carga sobre esa persona que denuncia al interior del trabajo, que se enrarece el grupo, se enrarece el trabajo, la gente empieza en los pasillos a hablar de ese caso, la persona inmediatamente es señalada de exagerada, porque además hay todo un constructo cultural donde dicen, ay, quién sabe qué habrá pasado, que no es tan grave y ya va a dañar aquí el ambiente laboral. Entonces, las personas realmente, las que son víctimas de violencia, lo piensan 2 veces antes de poner, o hasta 3, antes de poner una denuncia, porque no quieren ponerse en el escarnio público, no quieren ponerse, porque finalmente, por más que haya confidencialidad y demás, termina filtrándose el caso, ¿cierto? Que no debería. Entonces, mi teoría con eso es que los casos de violencia y acoso son tan duros de denunciarlos, son tan fuertes para la persona que es víctima, que casi que cada vez que veo un caso de violencia o acoso en el mundo del trabajo, digo, si esta persona se atrevió a hacer esto, a estar en el escarnio público por esto, es porque realmente lo está viviendo, ya no soportó más. Pero por supuesto puede haber una excepción a la regla Santi en donde sea una persona que diga, a mí no me importa, ¿cierto? Y yo lo que quiero es joderme a esta persona. Pero por eso es muy importante lo de que no haya conciliación. Ya, ahí me parece que la CEDAW tiene razón. Porque, por ejemplo, en ese caso donde el compañero diga, yo soy completamente inocente y esta señora está inventando todo, yo, si fuera el compañero, ¿cierto? Diría, hasta las últimas, compruébemelo. Y eso es lo que dice la CEDAW, o sea, haga una investigación como comité de convivencia. Pues no lo dice específicamente el comité de convivencia, digamos, el principio básico de cómo deberían tratarse estos casos para no revictimizar a las víctimas. Haga la investigación y si es culpable, y si es inocente, es inocente. No tiene nada que ver con ese caso. Y ese sería el caso de un compañero que, por ejemplo, fue señalado de manera injusta. Pero si le permitimos la vuelta, que es mediante la conciliación, entonces, ay, conciliemos, y el compañero al último concilia porque pues, le toca, ¿cierto? Que por el diálogo social y el buen ambiente en el mundo, en el lugar de trabajo, y voy a conciliar sobre algo que no hizo. Pero bueno, para evitar y para cerrar esto, y digamos que fue un problema de comunicación y se inventan un montón de cosas, y concilia en el caso que tú estás planteando. Y en el caso donde la compañera realmente es violentada, pues conciliar un caso de violencia no es el camino, ¿cierto? El camino es usar todas las vías de denuncia. Si hubo acoso sexual, denuncia penal, activar el comité de convivencia con miras, porque cuando usted concilia no logra identificar realmente cuál fue el daño y no logra tomar medidas al interior de ese lugar de trabajo que posiblemente tenga afectaciones a otros trabajadores y otras trabajadoras, ¿sí? Pero aparte de eso queda como la impunidad, el derecho de ese trabajador o de esa trabajadora. No sé, Santi, si con toda esa historia que acabo de decir, te contesto. Sí, profe, sí. Gracias, Santi. Listo. Entonces, vamos a mirar rápidamente. Yo lo que acabo de hacer hasta ahora es el resumen de la presentación que está ahí. Pero vamos a mirar la presentación porque como se las voy a dejar, me interesa muchísimo que ustedes la puedan entender. Listo. Entonces, vamos por acá. Brechas. Ya saben ustedes que brechas es la diferencia que hay entre el convenio 190 y nuestra legislación, que básicamente es la 1010 del 2006, porque la 1257 del 2008 me parece que es una buena ley. Pero la 1010 es la que aplica en el mundo del trabajo, no la 1257. Que uno como abogado puede ser bien creativo, constitucionalista y decir, aplíqueme la 1257 en estas partes, aplíqueme constitución acá y aplíqueme sentencias de la corte acá, y esa 1010 no me la aplique porque no es una ley que nos represente y que además tienes muchas diferencias y dista de lo que presuponen hoy las legislaciones internacionales, incluida este convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo de trabajo. Es una ley obsoleta. Bueno, entonces lo primero es que en el convenio dice la conducta no tiene que ser persistente, puede ser una conducta. En la ley 1010 se dice que para que haya violencia y acoso o cualquiera de los tipos que reseña la ley, la conducta tiene que ser persistente. O sea, no puede ser una sola vez, tiene que ser persistente. Me tocó la nalga varias veces, me miró los senos varias veces, me llamó la atención de manera injusta varias veces, también es esto. Vamos, también es importante que ustedes entiendan que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo no es solamente la violencia sexual, y eso es importante, sobre todo para los laboralistas,
porque las feministas siempre piensan, cuando piensan en violencia de acoso en el mundo del trabajo, piensan, uy, sí, violencia sexual, de cualquier tipo, de mirada, de tocamiento, de coqueteo, incluso de acceso ya violento, pero yo los invito a que en el marco de esta clase piensen que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo no es solamente la violencia sexual en sus distintas modalidades, o el uso de redes con imágenes del cuerpo indebidas, con insinuaciones, no, no solamente es la violencia sexual. En el mundo del trabajo, la violencia y el acoso es que te llamen a procedimientos disciplinarios todo el tiempo de manera injusta, que te nieguen permisos de manera injusta para, no sé, recibir las notas de tu hijo, ir a una cita médica, ir a un compromiso familiar, que tú ves que ya es persistente, ¿cierto? Violencia, acoso en el mundo del trabajo también incluso es que a ti te paguen menos que otros que hacen exactamente lo mismo y uno puede argumentar eso, violencia y acoso. En el mundo del trabajo también es la discriminación por género, la xenofobia al interior del trabajo. Entonces, mira que es mucho más amplio que simplemente la violencia sexual. Hay que tener una mente bien amplia para entender que varios de los problemas del mundo del trabajo que tienen que ver con discriminación, maltrato, no son solamente, no vienen por la vía de violencia sexual, sino por otro tipo de violencias, ¿sí? Y la ley 1010 del 2006 dice que esta conducta sea persistente. Lo bacano del convenio 190 es que dice, puede ser una vez y merece una investigación. Esa es como la primera diferencia que uno puede identificar entre una y otra. La segunda, los hechos son susceptibles de causar daño. Dice la ley 1010 que el daño, que la violencia que se ejerce o el acoso tiene que ser susceptible. Y cuando tú dices causar un daño, te metes en un galimatías porque la ley 1010 entonces te pide que pruebes, casi que con pruebas de brujas y uno como pruebas, y entonces todas son como las personas como, listo, a mí me pasó esto, pero yo cómo lo pruebo si no tengo ninguna prueba. Además que estos casos normalmente pasan a la impunidad por falta de prueba. Pues el convenio 190 dice que no necesariamente tiene que causar así un daño visible, ¿cierto? Y que por eso puede ser demostrado con multipruebas, con muchas formas, de manera tal que no se ponga en duda la versión de la persona que ha vivido la violencia. Creo que eso es importante también que trae el convenio 190. Con relación al ámbito de aplicación, que lo resaltábamos ahorita al principio, ya lo habíamos dicho, decíamos que la ley laboral, la ley 1010 del 2006 solo aplica para relaciones laborales subordinadas con contrato de trabajo, mientras que el convenio 190 para informales, desempleados, personas que están buscando empleo. Entonces ustedes me van a decir, ay, pero tampoco, ¿cómo así que personas que estén buscando empleo? Claro, de hecho hay una sentencia bien interesante que se las voy a pasar, me acuerdan, en donde por primera vez la Corte estudió un caso en el que una trabajadora no se ganó el puesto de trabajo después de que le habían pedido unas pruebas de serología. No decían que era una prueba de embarazo porque ustedes saben que eso está prohibido, pero ustedes sabrán que las pruebas de serología sí pueden arrojar si tú estás en embarazo o no. Y la corte, ese caso llegó hasta la corte y la corte logró demostrar que esa persona no accedió al empleo, perdió la oportunidad de empleo por estar en embarazo. Y creo que es como el primer caso incluso, que lo novedoso creo que fue que la corte ordenó que esa persona ingresara a ese trabajo que había perdido por una discriminación clara en la prueba de serología que había determinado que ella estaba en embarazo. Eso es un hit, eso es rarísimo, eso nunca había pasado. Pero por eso el convenio 190, pero la Corte va de avanzada en estos temas de violencia y acoso. Esta Corte es muy negada para muchos temas laborales y sindicales, y sobre todo para todos los temas que tienen que ver con el gobierno de Petro, pero es muy sensible ante los temas de violencia, acoso, discriminación. Entonces, para ustedes constitucionalistas que les gusta llegar a corte o demandar algunas normas por inconstitucionales, si tienen que ver con los temas de violencia, acoso, discriminación, esta corte es súper receptiva a fallar esos casos a favor, ¿sí? No para otros casos, o sea, no para la reforma pensional, que la quieren tumbar, ¿cierto? Pero sí para estos casos. Y uno tiene que leer eso en el contexto también, digamos, qué tipo de corte tenemos en este momento y cómo está fallando. Pero lo que uno ve de esta corte, casi todas las decisiones, pues esto de proteger el acceso al empleo es
bien novedoso, ¿sí? Y el convenio 190 va por esa línea, por la línea de esa decisión de la Corte. Obviamente la Corte no se fundamenta en el convenio 190, pero van por esa misma mirada de avanzada y de progreso y progresista en los temas de violencia y acoso. También aprendices, trabajadores de cooperativas o cualquier otra figura contractual. Cuarto, en cuanto al lugar, lo habíamos visto, ya no es el ámbito solamente empresarial, las cuatro paredes, sino que también están los lugares públicos de trabajo u otros espacios en los que se den actividades de trabajo. Y entonces pongo algunos ejemplos: fiestas, eventos, talleres de formación, alojamientos, transportes, redes de mensajería, redes sociales. Quinto, la ley 1010 del 2006 trae 8 atenuantes. Esto va en contravía del convenio 190, una razón más por la cual la ley 1010 no debería existir, y la CEDAW no permite el tema de conciliación ni de atenuar conductas, sino de investigar y pues sancionar si hay que sancionar, o de eximir de toda responsabilidad si hay que eximir de toda responsabilidad. La sexta, la ley 1010 del 2006 no tiene enfoque de género, entonces ustedes nunca van a ver que hablan de diversidad sexogenéricas, tampoco es un enfoque interseccional, lo que dificulta su aplicación con un enfoque inclusivo para otras diversidades sexogenéricas. Otras brechas, la 7. La ley 1010 del 2006 es descriptiva, declarativa, no tiene medidas preventivas materializables. Si bien tiene algunos artículos que relatan la prevención, por ejemplo, nunca habla de reparación, ni de no revictimización, que eso es importante hoy en día en todo el marco internacional de violencias y acoso. Octavo, la ley 1010 del 2006 establece plazos de caducidad, primero era de 6 meses, ahora es de 3 años, pero el convenio dice, no hay caducidad, o sea, tú puedes llevar 20 años en ese lugar de trabajo, y si tú quieres denunciar la violencia de acoso que viviste en tal época con tal director, lo puedes hacer. Digamos, y es reparador también para las víctimas poder denunciar esos casos en cualquier momento en el cual ya se sientan capaces de denunciar, porque a las víctimas de violencia de acoso no se les puede pedir, no, pues que usted solo tiene 6 meses, no, es que solo tiene 1 año, no, solamente tiene 3 años, como está la ley 1010, sino que en esto de entender que la violencia es un problema estructural de la sociedad, el convenio 190 le apunta a la no caducidad. Noveno, esto es un logro, además, muy por la vía de las feministas, ¿cierto? Y de los últimos avances que hemos tenido, que han sido muy rápidos, muchos en muy corto tiempo realmente. El noveno es la ley 1010 del 2006, no incluye una medida de participación explícita a las organizaciones sindicales, o sea, la ley 1010 debería decir que el comité de convivencia podrá ser integrado por las organizaciones sindicales, o las organizaciones sindicales tendrán un papel predominante en la prevención, también en la erradicación, en el trabajo conjunto con los empleadores para la prevención y la erradicación de violencias en el mundo del trabajo, pero no lo trae, no considera las organizaciones sindicales. En cambio, el convenio 190 sí. Y décimo y último, la ley 1010 del 2006 no contempla medidas o obligaciones expresas para empleadores, como medidas en salud y seguridad en el trabajo, riesgos psicosociales, medidas preventivas desde la transformación de patrones culturales y de violencia. Ese décimo es muy importante por una razón. Este es el convenio 190. Pero recuerden ustedes que recientemente la OIT, hace 2 conferencias, incluyó a nivel de fundamental, recuerden cuando vimos los convenios fundamentales, a nivel de fundamental los convenios que tenían que ver con salud y seguridad en el trabajo. Entonces ya no podemos hablar solamente que fundamentales son los de libertad sindical, o los de trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación, el 100 y 111 que son discriminación en el mundo del trabajo, sino que también tenemos que hablar de los convenios 2 convenios de salud y seguridad en el trabajo que son también fundamentales, que subieron a rango de fundamentales. Y recuerden, cuando un convenio sube a rango de fundamental en la OIT, el país no tiene que ratificarlo, puede aplicarlo, pero en la medida de lo posible lo mejor es que lo ratifique para poder, vuelve y juegue, cerrar la brecha, ¿cierto? Porque entra un convenio al país y necesitamos una legislación que materialice ese convenio y que pueda sacar toda la legislación que no se le parezca, porque recuerden que los convenios siempre hay que revisarles su aplicación en la legislación y en la práctica. La forma de cumplir un convenio se parezca a la legislación nacional es creando normas que complementan el convenio, que aterrizan el convenio, porque los convenios son genéricos, que aterrizan el convenio a nivel país y que logren derogar tácita o expresamente las normas que se les sean contrarias a ese convenio, ¿sí?
Entonces, muy importante este punto 10º, porque en aras de que el tema de salud y seguridad en el trabajo está en el punto más alto y subió a rango de derecho fundamental en la OIT, de la Carta de Derechos Fundamentales de la OIT, pues va a ser que al interior del mundo del trabajo, como parte de todas las medidas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, se incluyan medidas de prevención y erradicación de violencias y acoso. ¿Por qué? Porque este es un tema que afecta directamente o que tiene una incidencia directa entre los riesgos psicosociales en general, pero con más fuerza en el mundo del trabajo, ¿sí? Entonces, muy importante que siempre que ustedes piensen, los que son más tesos en salud y seguridad en el trabajo, siempre que piensen en gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, de una vez se les prende el bombillito y digan, wow, aquí hay que poner medidas para la prevención y erradicación de violencias y acoso en el mundo del trabajo de acuerdo al convenio 190. ¿Listo? Bueno, dejar de presentar. Por acá les tomé varios, entonces, participaciones a última hora de las que hicieron. Dejemos por ahí esta clase. Les recuerdo, entonces, compromiso número 1, mandar los avances al correo que les mandé, no a otro, sino al correo que les mandé, entre ya y el domingo al mediodía, para poderles subir la nota. 2, ¿qué era lo otro que les habíamos dicho? Que habíamos quedado, la tarea, que era compromiso. La entrega final queda para el 6 de septiembre, ¿no era? Ah, eso. Entonces, el final me lo reenvían igualmente a ese correo, el 6 de septiembre, que sería ya el trabajo final. Yo este domingo les envío retroalimentación y el 6 todos los trabajos finales. Si ya me han enviado trabajo final, vuelven y envían el trabajo final para que no se queden sin nota. Y el tercer compromiso es que ya el 30 terminamos clases, ¿cierto? Entonces, yo les mando al WhatsApp el tema de participación de la próxima clase, el 30, y nos vemos el 30 a las 10 de la mañana, que espero que el 30 ya tengan sus notas de participación y sus notas de avance, porque la exposición ya lo tiene. Listo, entonces feliz fin de semana, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz fin de semana para todos. Chao, profe. Chao, chao.